Bueno, esta es una nota que para muchos va a ser un antes y un después o algo que realmente tenga que ver con sacarse algún dolor de cabeza. Lamentablemente la migraña es una enfermedad que puede ser incapacitante y afecta al 10% de la población adulta argentina. Y en el marco del Día Internacional de Acción contra la Migraña, quiero charlar con el doctor Norberto Raschela, que es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Austral, sobre este flagelo. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Todo Bien, bien? bien, bien, todo muy bien, por suerte. ¿Sin dolores de cabeza? Bueno, por ahora, Qué gracias increíble. a Dios, no ¿Raschela o sufro, no Rasquela? En realidad se pronuncia Rasquela, esa es la Exactamente, porque es italiano, pronunciación. Raschela, parte con doble Exacto, L, exacto. pero bueno. Bien, Eh, bien. Doctor, ¿qué es la migraña? Bueno, la migraña es una entidad que es la segunda causa en frecuencia de cefaleas primarias, o sea, cefaleas primarias entendemos por aquellas donde las cuales no tienen una lesión cerebral, o sea, no hay un tumor, una malformación, etcétera. Y es un poquito más la frecuencia, te corrijo, permitime, aproximadamente según las estadísticas está entre el 15 al 18% Ujú. de todas las cefaleas, ¿no? La principal es la tensional, que es un dolor, digamos, más moderado y persistente. Pero la migraña, como te decía, es un complejo sintomático que destaca el dolor de cabeza, un dolor francamente incapacitante, con un inicio gradual, pulsátil, increyendo en intensidad, que en la gran mayoría de los casos obliga al paciente a detener su actividad, llevándolo a una situación de reposo, oscuridad y tranquilidad. Eh, el dolor es variable, pero se estima un promedio de 4 a 72 horas de dolor realmente intenso. No es lo habitual que duren 72 horas, pero en general, promedio, están alrededor de las 4 a 6 horas. ¿Y por qué decía que es un complejo entre los cuales destaca la cefalea? Porque hay otros síntomas que a veces acompañan a la migraña, antes, durante y después del ataque. Existen básicamente dos variantes principales de migrañas, aquellas que se caracterizan por tener un aura. Aura es un síntoma que antecede al dolor y el más frecuente es el aura visual. Los pacientes refieren como una sensación de encandilamiento, como lucecitas alrededor del campo visual que se van cerrando, o nubosidad, o mirar como a través de un vidrio empañado, y eso más o menos tiene una duración aproximada de unos 30 minutos, cede y luego aparece el dolor. En los casos que no tienen auras, este es lo que llamamos migraña simple, y es importante esta diferencia por el tratamiento que se va a hacer. Otros síntomas acompañantes y bastante discapacitantes de las migrañas son las náuseas, los vómitos, la molestia a la luz y a los ruidos. Y bueno, todo ese cortejo sintomático hace que el paciente interrumpa su actividad con un gran impacto social, laboral. Es una causa importante de ausentismo laboral, y que hoy día tenemos muchísimos medios como para controlarla, pero que debe ser adecuado el enfoque del tratamiento. Y el enfoque del tratamiento, no sé si querés preguntarme algo antes que entre en ese Yo tema. antes del tratamiento, ¿sabe que le quiero Sí, preguntar si es curable? sí, sí. O sea, a ver, la migraña es una entidad crónica, que en los casos, digamos, donde hay una fuerte carga genética, y en la gran mayoría de ellos, no es estrictamente lo que se dice curable, pero tratable. Pero también es cierto que hay un porcentaje de pacientes con migrañas que en su evolución natural desaparecen con el tiempo. Esto es muy común de ver en las mujeres después de la menopausia, donde disminuye mucho la frecuencia y hasta la desaparición del cuadro. Ujú. Si podríamos llamar curación, pero digamos en realidad es la evolución espontánea de la enfermedad. Cuando
cuando se inicia un tratamiento, ¿cómo es la evaluación? Porque debe ser diferentes tenores de migraña y seguramente Bien, según el paciente debe responder no sé si hay, no creo que haya una medicación estándar para todos, sino que debe haber una para cada, para cada exacto. patología o para cada nivel de migrañas. Y aquí le pregunto, ¿cuántos niveles de migraña hay? ¿Cómo es dar en la tecla, como se dice en la jerga, para que la Bien, gente tenga sobrelleve esta patología de la mejor forma posible? bien. Lo primero y principal, hay que aclarar que la migraña, hasta hoy día, aún con todos los avances de la tecnología y la genética molecular, no tiene un marcador biológico. ¿Qué quiere decir? No hay un estudio, análisis o imagen que sirva para diagnosticar la migraña. El diagnóstico es clínico y se basa fundamentalmente en el interrogatorio. O sea, uno debe evaluar, escuchar al paciente y tratar de identificar los signos o síntomas que el paciente refiere para realmente completar ese conjunto de síntomas. Criterios: dolor intenso, pulsátil, muchas veces unilateral, a veces bilateral, de entre 4 y 72 horas de duración, que puede ir acompañado de náuseas, de vómitos, de fotofobia y de fonofobia, o sea, molestia a la luz o a los ruidos, y por lo menos tener historia de 5 ataques similares en su vida. Obviamente que siempre hay un primer episodio y en muchos casos en ese primer episodio uno estudia al paciente con imágenes para descartar otras cosas, pero no es ni la resonancia ni la tomografía el elemento diagnóstico. Y fundamentalmente para decidir el tratamiento hay que evaluar no solo las características del dolor y el impacto que tiene sobre ese paciente, sino la frecuencia, la intensidad y cuánto repercute en su calidad de vida. Hay pacientes que tienen crisis migrañosas muy esporádicas, a veces menos de 2 o 3 anuales, o en determinadas circunstancias, o hay pacientes que las tienen mucho más frecuentes. Y ahí entra otro gran capítulo del tratamiento, que es el tratamiento preventivo de la migraña, que es lo que, digamos, en realidad la mayoría de los pacientes muchas veces no hacen o no consideran como lo más importante. Es común ver en la práctica pacientes que vienen con historia de años de dolor de cabeza, que cuando uno los interroga a veces tampoco es una migraña, es una cefalea tensional, vienen usando una variedad muy grande de analgésicos, incluso de antimigrañosos, con una respuesta irregular, y cuando uno interroga debe catalogar bien qué tipo de medicación tomó, cómo la tomó, cuánto tiempo, cuántas pastillitas por semana o por día puede llegar a tomar, porque eso varía el enfoque. O sea, una de las causas más comunes de la cronificación de la migraña es el uso abusivo o mal uso de analgésicos. Entonces, ahí entran a jugar identificar estos factores y elegir, en el caso que el paciente tenga una cantidad importante de crisis, un fármaco que no es para el momento del dolor, sino para ir disminuyendo la intensidad de los mismos. Hay una gran variedad de tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, que siempre conviene usar racionalmente y de menor a mayor complejidad. Eh, Entre distintas drogas tenemos para el momento del dolor desde los analgésicos comunes, aspirina, ibuprofeno, Ujú. los antimigrañosos clásicos que hoy ya casi hemos dejado de usar. Puedo decir alguna marca, pero digamos, Ningún problema. todos. ¿Y el Bien. cannabis medicinal? El cannabis medicinal está, digamos, discutido si realmente es una primera opción. En general no, o sea, no está aprobado para el tratamiento de las migrañas. Hay, digamos, muchísimas otras alternativas, pero en algunos pacientes modula el dolor, pero no es una droga que esté, Ujú. digamos, aprobada como para tratamiento único, sino se puede utilizar en todos aquellos casos que a lo mejor fallaron, pero en la práctica en realidad no lo usamos, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y con respecto al resto de los fármacos, como decía,
Son fármacos de distinta procedencia. En general llamamos ahora a todos estos neuromoduladores, pero ahí hay fármacos, me refiero a los preventivos, como viejo propanolol, que es un beta bloqueante que usan los cardiólogos, antiepilépticos como el valproato, el topiramato, antidepresivos de la vieja generación como la amitriptilina, y medidas ya un poco más avanzadas como la inyección local de toxina botulínica o tratamientos, digamos, que enfocan hacia el manejo de la situación emocional del paciente. Pero como para redondear, cada paciente es una individualidad, debe identificarse bien la característica del dolor, interrogar bien todo lo que ha tomado el paciente, tiempo, dosis, efectividad, etcétera. Y una cosa muy importante, hacerle al paciente hacer un diario de su dolor, que vaya anotando la frecuencia en la cual aparece, cuánto le dura, qué características tiene y en qué situaciones lo puede asociar. O sea que es un Ujú. tratamiento muy artesanal y racional a su vez. Perfecto. Doctor, le agradezco infinitamente que me haya atendido estos conceptos tan valiosos. No, por favor, muchas gracias a vos, Sebastián, y bueno, que tengas buena tarde y cuando quieras, nos Igualmente. volvemos a charlar.